¿cuál ha sido el problema más difícil de las matemáticas? Mirad, el problema más difícil del que tenemos constancia ha sido el cálculo de la recta tangente a una curva en un punto de la misma. Esto que os parece facilísimo, ha traído de cabeza a grandes matemáticos a lo largo de la historia y les ha llevado muchísimos siglos para poder resolverlo. Mirad, los matemáticos griegos trataron de abordar este problema. Bien, destacar a Euclides, que Euclides decía que la recta tangente a una curva, en este caso a un círculo, era una línea que lo tocaba en un único punto y tal que si lo prolongábamos no volvía a cortar al círculo. Euclides decía que la línea tangente en un punto del círculo era perpendicular al diámetro del círculo en un punto del mismo. Muy importante. Apolonio, también matemático griego, en el siglo III a.C., trabajó las tangentes a las cónicas. Él decía que una tangente a una cónica era una línea tal que entre esa línea y la curva no se podía colocar otra línea, ¿verdad? Destacar también a Arquímedes, Arquímedes, el famoso Arquímedes, del principio de Arquímedes, ¿recordáis? Bueno, pues según Arquímedes, la línea tangente a la espiral de Arquímedes era la trayectoria que seguía un punto que se movía sobre la curva. Esto ya es muy importante, la trayectoria que seguía un punto que se movía sobre la curva. Mirad, el tratamiento geométrico de este problema a lo largo de los matemáticos griegos inspiró a los matemáticos posteriores porque consideraban que la línea tangente era un límite de las líneas secantes que se podían trazar por el punto donde queríamos trazar la tangente y puntos de la curva que se iban aproximando a ese punto. Bien, esta idea motivó que en 1640, fijaros, ya estamos hablando del siglo XVII, el gran Fermat elaboró una técnica ya para calcular la recta tangente a una curva en un punto. Le llamó la técnica de la adecuación. Esta técnica era muy similar a la técnica que aplicamos hoy día para calcular la recta tangente, la función incrementada menos la función sin incrementar, partido por el incremento. El problema es que en aquella época no se conocía el concepto de límite, ¿de acuerdo? No lo conocían aún. ¿Qué más? En el siglo XVII, y bien avanzado ya el siglo XVII, el gran Leibniz, recordar al gran Leibniz decía que una curva era una línea poligonal, recordar los polígonos, que tenía infinitos lados y la medida de cada lado era muy pequeña, infinitesimal, muy pequeñita. Bueno, pues él definía la línea tangente o la recta tangente, Leibniz, como la recta que se podía trazar por dos puntos de la curva que estaban infinitamente próximos. Fijaros, infinitamente próximos. El gran Leibniz ya descubre la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente lo calcula por un cociente de diferenciales o de infinitesimos muy pequeños, que ya los veréis en el bachillerato. ¿Qué más tenemos que decir sobre este problema? Mirad, este problema Newton también lo aborda. Newton descubre las fluxiones. ¿Qué son las fluxiones? Pues lo que hoy conocemos por derivadas. Bien. Y Newton también, él
calcula la recta tangente a una curva. Pero para Newton, la curva era un movimiento de puntos cinemáticos. Esto lo había tomado de su maestro. ¿Os acordáis quién es el maestro de Newton? Pues el maestro de Newton era Barrow. Pues de Barrow había tomado esta idea de la curva como cinemáticamente. Entonces, para Newton, una derivada, porque el problema fundamental es el de la derivada, una derivada era una razón de cambio de una magnitud respecto a otra. Por ejemplo, una magnitud que cambia respecto a otra es, por ejemplo, el crecimiento de una planta. Una planta crece respecto al tiempo. Nosotros queremos saber cuánto ha crecido cuando han pasado 2 días. En un instante determinado, pues tenemos que calcular la pendiente de la recta tangente. Otro ejemplo, si nosotros queremos ver cómo varía el espacio recorrido por un móvil respecto al tiempo y queremos saber qué velocidad tiene el móvil en un instante determinado, necesitamos hacer la derivada de la variación del espacio respecto al tiempo. Bueno, pues eso ya lo podía hacer Newton. La variación de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración. Y si queremos saber la aceleración de un móvil, de la Fórmula 1 o de un coche o de lo que queráis, en un determinado instante, pues para saber esa aceleración que lleva en un determinado instante, necesitamos la derivada de la variación de la velocidad respecto al tiempo. Pero si es en un instante determinado, necesitamos la derivada. Y necesitamos sacar la pendiente de la recta tangente. Y este problema que ha traído de cabeza a grandes matemáticos a lo largo de la historia, ¿verdad?, no se termina de rematar o de elaborar o de definir hasta el siglo XIX, con el concepto de límite del gran Cauchy. El gran Cauchy, una vez que formaliza el concepto de límite, pues ya se tiene ya delimitado el problema de cálculo de la recta tangente de una curva en un punto y, consecuentemente, el cálculo de la derivada. Como conclusión de este gran problema que os estoy hablando hoy, tenemos que observar que eso es un problema que ha llevado muchos siglos y sobre él han trabajado grandes matemáticos. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de unirnos. Hay veces que hay problemas que son muy difíciles y pues las distintas ideas de las distintas personas van conformando la gran idea, o podríamos decir la gran técnica en este caso, que nos permita resolver el problema. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Hasta la próxima.